Clara se movía por la casa con la precisión de un autómata, sus manos expertas alisando los pliegues invisibles de la funda del sofá, ajustando el arreglo floral del centro de mesa, un rito diario que la mantenía anclada a una realidad que se desdibujaba con cada día que pasaba. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del salón, bañando de oro los muebles de madera pulida y los delicados objetos de porcelana que David y ella habían coleccionado a lo largo de los años. Cada pieza, cada rincón de aquella casa en el barrio tranquilo de las afueras, era un testamento silencioso a una vida que habían prometido construir juntos. Sin embargo, el silencio que ahora llenaba las habitaciones no era el de una paz serena, sino el de un vacío elocuente. Era el sonido de una cena para dos, preparada con esmero, donde solo uno de los platos acabaría siendo tocado. El tintineo solitario del tenedor contra la porcelana fina. Esa noche, como muchas otras, Clara había cocinado el plato favorito de David, un guiso de cordero lento, su aroma especiado llenando la cocina y desbordándose por la casa. Una promesa de calidez que no se cumpliría. Se sentó a la mesa, su silla frente a la silla vacía de David, el mantel de lino impoluto entre ambos, con cada cucharada. El sabor dulce y reconfortante del cordero se mezclaba con la amargura que sentía en la garganta. Sus ojos, antes chispeantes con una curiosidad alegre, ahora reflejaban una melancolía que se había vuelto casi permanente. Miró el reloj de pared del comedor, sus manecillas marcando las 8:30, luego las 9. El plato de David permanecía intocado, una pequeña fortaleza de lo que una vez fue y ya no era. El eco de sus propios pasos, cuando se levantaba para recoger los platos, era la única respuesta en el vasto silencio de su hogar. Incluso la suave música de jazz que ponía de fondo, intentando llenar el vacío, se sentía como una burla. David, por su parte, se encontraba en su oficina, o eso era lo que decía. En los últimos meses, las reuniones importantes y los proyectos urgentes se habían convertido en un mantra, un velo transparente que Clara, en su ingenuidad o quizás por un doloroso autoengaño, había aceptado. Su mente, sin embargo, no estaba en contratos ni en fusiones de empresas. Estaba en Elena, su joven colega, cuyas risas resonaban en su cabeza con una vivacidad que la vida con Clara había perdido hacía tiempo. David era un hombre ambicioso. Había construido su imperio desde cero, y el éxito era su droga. Pero Elena era un tipo diferente de éxito, una conquista más personal, un trofeo brillante que prometía renovar la chispa que creía perdida. No pensaba en el guiso de cordero, ni en el silencio de su comedor, solo en la emoción de lo prohibido, en la promesa de una nueva vida que Elena le susurraba al oído. A la mañana siguiente, el ritual de la cafetera goteando y el ligero olor a tostadas se repitió, pero esta vez con la ausencia palpable de David. Clara bebió su café negro, sus ojos fijos en el jardín trasero a través de la ventana de la cocina. Era un jardín que una vez había sido su orgullo, una explosión de color y vida que ella cultivaba con pasión. Rosas, jazmines, lavanda, cada planta era una pincelada en un lienzo vivo. Pero, al igual que su matrimonio, el jardín había caído en un estado de abandono. Las malas hierbas comenzaban a reclamar su espacio, y las flores, aunque aún luchaban por florecer, lo hacían con una vitalidad disminuida. Era un reflejo de su propia alma, marchitándose lentamente en la quietud de una rutina solitaria. Más tarde, mientras sacaba la basura, un sonido la detuvo. Era un gemido, débil pero persistente, que venía del jardín de su vecina, la señora Elena Montoya, una anciana de 80 y tantos años con el cabello blanco como la nieve y una sonrisa siempre cálida. Clara había vivido al lado de la señora Montoya durante casi 20 años,
Desde que ella y David se mudaron a esa casa recién casados, la señora Montoya siempre había sido una figura maternal para Clara, ofreciendo consejos de jardinería y recetas secretas con la misma generosidad. Clara corrió hacia el sonido y encontró a la anciana tendida en el suelo, junto a un arriate de dalias, con la rodilla torcida en un ángulo antinatural y una mueca de dolor en el rostro. Su canasta de la compra yacía volcada a su lado, sus manzanas rojas rodando por la hierba. «Señora Montoya», exclamó Clara, arrodillándose de inmediato. Sus propias preocupaciones se desvanecieron al instante. La bondad inherente a su ser, aquella que David había dado por sentada y que Elena ni siquiera podía comprender, emergió con fuerza. «Mi rodilla. Creo que me la he torcido. Querida», dijo la anciana con voz temblorosa, intentando sin éxito levantarse. Clara, sin dudarlo, apoyó suavemente la cabeza de la señora Montoya en su regazo. Evaluó la situación con rapidez. La rodilla parecía hinchada, y era evidente que no podía moverla. «No se mueva, señora Montoya. Llamaré a los servicios de emergencia». Pero la anciana negó con la cabeza, una expresión de mortificación en su rostro. «No quiero molestar. Querida, estoy bien. Solo un poco torpe». Clara sonrió con ternura, un gesto que rara vez ofrecía estos días. «No es ninguna molestia. Usted me ha ayudado tantas veces con sus consejos para mis rosales. Ahora es mi turno. Con sumo cuidado». Clara ayudó a la anciana a incorporarse lentamente, apoyando su peso contra su propio cuerpo. A pesar de su pequeña estatura, Clara poseía una sorprendente fuerza y determinación. Cada paso de la señora Montoya era un esfuerzo agonizante, pero Clara la sostuvo firmemente, guiándola de regreso a su casa. La señora Montoya se apoyó fuertemente en Clara, su aliento corto y superficial. El camino hasta la puerta parecía interminable. Una vez dentro, Clara la sentó con delicadeza en su sillón favorito en el salón, un viejo sillón tapizado que olía a té de hierbas y a años de historias. «Necesita hielo», dijo Clara. Su voz firme corrió a la cocina de la anciana, buscando una bolsa de hielo y una toalla. Con manos delicadas, aplicó la compresa fría a la rodilla de la señora Montoya, envolviéndola con una gasa que encontró en el botiquín. La anciana gimió de alivio. «Eres un ángel», Clara susurró la señora Montoya, con los ojos vidriosos. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría», respondió Clara, aunque en el fondo sabía que, en ese momento, estaba haciendo lo que David ya no hacía: cuidar, preocuparse, estar presente. David, en su mundo de reuniones urgentes, no habría notado la ausencia de una anciana vecina. Luego, Clara se dirigió a la cocina. Vio los restos de la canasta volcada, las manzanas, ahora magulladas. No servirían para el pastel que la señora Montoya probablemente había planeado. «¿Ha comido ya, señora Montoya?», preguntó Clara, asomándose desde la cocina. «No, querida, iba a hacer un estofado». «Permítame que le prepare algo», dijo Clara. Sin esperar respuesta, abrió la nevera de la anciana. Sacó algunas verduras frescas y un poco de pollo. En poco tiempo, el suave burbujeo de un caldo casero llenó el aire, un aroma que prometía calor y consuelo. Clara preparó una sopa sencilla pero nutritiva, picando las verduras con una precisión que antes aplicaba a su jardín. Al servirla, la señora Montoya la miró con profunda gratitud. «Nadie me ha cuidado así desde que mi marido falleció», dijo la señora Montoya, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla arrugada. Clara tomó la mano de la anciana, sus propios ojos empañados. En ese momento de compasión compartida, Clara sintió un pequeño resquicio de luz en su propia oscuridad.
Era un recordatorio de que su valor no dependía de la atención de David, sino de su propia capacidad para dar y amar. Mientras la señora Montoya comía la sopa, Clara recogió el resto de la compra, organizó la cocina de la anciana y se aseguró de que todo estuviera en orden. Antes de irse, la señora Montoya le agradeció una vez más, prometiendo que se cuidaría. De regreso en su propia casa, Clara se sintió extrañamente aliviada. El acto de ayudar a otra persona había desviado su atención de su propio dolor. Aunque fuera por un breve tiempo, era una chispa, un recordatorio de la persona que era más allá de ser la esposa de David. Se sintió útil, valiosa, y esa sensación, por tenue que fuera, era un bálsamo para su alma. La oscuridad de su casa ya no parecía tan opresiva. A medida que los días se convertían en semanas, David se volvió una figura cada vez más fantasma. Su presencia en casa era efímera, apenas un susurro en la noche cuando regresaba, o un hueco en la cama por la mañana cuando Clara se despertaba. Su vida se había vuelto una serie de reuniones y cenas de negocios, viajes de última hora, o al menos, eso era lo que le decía a Clara, con una expresión de cansancio fingido que ella, en su corazón, sabía que era algo más. David era, para el mundo exterior, el epítome del éxito, un hombre de negocios astuto, un visionario en su campo, con una presencia imponente y una mente aguda para las finanzas. Había fundado su propia empresa de consultoría tecnológica, Horizonte Digital, desde cero, llevándola a alturas insospechadas. Su oficina en el centro de la ciudad era un santuario de cristal y acero, con vistas panorámicas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Sus trajes a medida, sus coches de lujo, su reloj de oro, todo proclamaba su triunfo. Para David, la vida era una escalera que siempre ascendía, y se había vuelto hábil en escalar sin mirar hacia atrás, dejando atrás lo que ya no le servía, o lo que percibía como un lastre. Su ausencia emocional en el matrimonio era casi tan devastadora como su ausencia física. Clara lo notaba en los pequeños gestos que ya no existían, la mano que no buscaba la suya en el sofá, la mirada distraída cuando ella le hablaba de su día, el monótono en lugar de una respuesta genuina. Él hablaba de proyecciones de mercado y expansión global, pero no de los pequeños detalles de su vida juntos, de los aniversarios que olvidaba, de las plantas en el jardín que se marchitaban, al igual que su amor. Clara, en los silencios de su hogar, a menudo se preguntaba qué había pasado con el hombre del que se había enamorado. El David que conocía al principio de su matrimonio era apasionado, aunque impulsivo. Le encantaban sus pinturas, sus flores, su risa. La había animado a seguir su pasión por la pintura. Incluso le había comprado un caballete y lienzos como regalo de bodas. Pero con el tiempo, a medida que su carrera ascendía, David se había vuelto más pragmático, más frío, más centrado en el progreso y menos en la belleza de la vida. Su mirada estaba fija en el horizonte, en las nuevas cumbres que debía conquistar, sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies, la base de su vida, se estaba resquebrajando. Una noche, mientras David trabajaba hasta tarde en la oficina, Clara se encontró revisando viejos álbumes de fotos. Deslizó sus dedos sobre imágenes descoloridas, ella y David, jóvenes, sonrientes, con los ojos llenos de promesas. Había una foto de su luna de miel en Santorini, donde David la había sorprendido con un picnic al atardecer, recitándole poemas de amor que había memorizado. Otra, de la primera vez que plantaron rosas en su jardín, riéndose mientras la tierra les ensuciaba las manos. Eran recuerdos de una intimidad que parecía haber existido en otra vida. Una punzada de inquietud se apoderó de ella, más fuerte que nunca. No era solo el cansancio de David, ni el estrés de su trabajo. Había algo más, una tensión que se extendía en el aire, un secreto que se escondía en la sombra de sus
reuniones importantes. Su instinto, aquel que la había guiado con tanta sabiduría en el pasado, le susurraba que algo fundamental había cambiado. Una premonición, un frío escalofrío en la médula de sus huesos. Le advirtió que la paz que aún conservaba, por frágil que fuera, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. No podía explicarlo. No había pruebas, solo una certeza creciente que le apretaba el pecho. La vida que conocía, la vida que había aceptado con todas sus imperfecciones, estaba a punto de ser demolida, no por el desgaste del tiempo, sino por una fuerza externa que aún no había revelado su rostro por completo. El jardín, aquella metáfora viviente de su alma, parecía agitarse con el viento de una tormenta inminente, las malas hierbas creciendo más fuertes, amenazando con sofocar la poca vida que quedaba. El misterio se había sembrado, y Clara, sin saberlo, ya estaba en el umbral del desastre. La premonición de Clara se materializó una tarde de martes, tan banal y cotidiana que el horror se sintió aún más surrealista. David llegó a casa a la hora habitual, ni temprano ni tarde, su rostro impasible, como si volviera de una reunión de negocios más. Clara estaba en la cocina, tarareando una vieja melodía mientras preparaba una ensalada fresca. La casa olía a hierbas aromáticas y a la tranquilidad de un hogar que aún no sabía que estaba a punto de implosionar. «Tenemos que hablar», Clara dijo David, su voz extrañamente plana, desprovista de cualquier emoción. Era el tono que usaba para anunciar decisiones irrevocables en el trabajo. Nunca en su casa. Clara se giró, el cuchillo en la mano, un trozo de pepino a medio picar en la tabla. Algo en la quietud de su postura, en la forma en que sus ojos esquivaban los suyos, hizo que el corazón de Clara se encogiera. Dejó el cuchillo lentamente sobre la encimera. «¿De qué se trata?», David preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Ya sabía. Había vivido con esa certeza silenciosa durante semanas. David tomó asiento en una de las sillas del comedor, el mismo lugar donde Clara había cenado sola tantas noches. Observó el mantel, las flores frescas en el centro, la perfección inútil de la escena. Quiso sentir algo, una punzada de culpa, un atisbo de arrepentimiento, pero solo había una determinación fría. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza, cada palabra cuidadosamente elegida para mitigar el golpe, para justificar lo injustificable. Clara comenzó, su voz un poco más suave ahora, casi un susurro. «Esto es difícil. Mucho». Clara se sentó frente a él, las manos entrelazadas con fuerza en su regazo, sus nudillos blancos, sus ojos, antes llenos de melancolía, ahora estaban clavados en David, escrutando cada fibra de su ser, buscando la verdad. «Estoy enamorado de otra persona», soltó David. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. No hubo preámbulo, no hubo rodeos. La brutal honestidad fue casi más dolorosa que una mentira elaborada. Clara sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. Un zumbido comenzó en sus oídos, ahogando el sonido de la voz de David, que seguía hablando, explicando, justificando. Era una colega, Elena, más joven, más vibrante. Entendía su ambición, compartía sus sueños, palabras huecas que resonaban con el eco de una traición profunda. «No sé cuándo sucedió exactamente», continuó David, su mirada aún evitando la de Clara. «Al principio, solo era una amistad, luego, una conexión, y antes de darme cuenta, me di cuenta de que era ella. Clara, no eres tú». El mundo de Clara se fragmentó en 1000 pedazos. Las paredes de su hogar, que una vez fueron su refugio, se convirtieron en un laberinto opresivo. Su mente se negaba a procesar. No, no podía ser.
20 años. 20 años de sueños compartidos, de risas, de lágrimas, de construir un futuro ladrillo a ladrillo. Se estaba derrumbando todo por una conexión con alguien más joven. Elena logró susurrar Clara. El nombre de la mujer desconocida se sintió como veneno en su boca. David asintió. Su silencio la confirmación más cruel. Clara se levantó abruptamente. Su silla raspó el suelo con un chillido agudo. Caminó hacia la ventana, sus ojos fijos en el jardín descuidado. El mismo jardín que había reflejado su alma marchita. Ahora, incluso ese reflejo parecía una burla. Las rosas que había plantado con tanto amor, los jazmines que perfumaban las noches de verano. ¿Todo era una farsa? Y yo preguntó, su voz apenas audible. Y yo, David, ¿qué hay de mí, de lo que construimos, de nuestras promesas? David se encogió en su asiento, sintiendo por primera vez una punzada de malestar. Lo siento, Clara, de verdad lo siento. Sé que te hago daño, pero no puedo seguir viviendo una mentira. ¡Una mentira! Clara se giró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también con una chispa de furia que David no había visto en años. ¿Es una mentira esta casa, este matrimonio, nuestra vida juntos? ¿O la mentira fuiste tú, David? David se levantó y se acercó a ella, extendiendo una mano que Clara rechazó con un movimiento brusco. No me entiendes. Clara, necesito algo más, alguien que entienda mi ambición. Tú te conformaste con esta vida. Esa frase, te conformaste con esta vida, golpeó a Clara con la fuerza de un puñetazo. Ella no se había conformado. Ella había elegido construir, nutrir, amar. Había renunciado a sus propias pasiones, como la pintura, para apoyar sus sueños, para hacer de su hogar un santuario de paz para él. Y ahora, él lo desdeñaba como una conformidad. ¿Y tú? Replicó Clara, una nueva fuerza creciendo en su voz. ¿Tú te conformaste con la infidelidad? ¿Con la traición? ¿Es eso lo que llamas ambición? David, destruir lo que juraste proteger por una aventura. David se quedó en silencio, sin saber cómo responder a esa acusación directa. Sabía que era cierto, pero su ego se negaba a aceptarlo por completo. La discusión duró horas, un torbellino de reproches, súplicas y explicaciones vacías. Clara pasó por todas las etapas del duelo en una sola noche: negación, ira, negociación. Intentó recordarle los buenos tiempos, las promesas de la juventud, la profundidad de su historia. Rogó por una oportunidad, por la terapia, por cualquier cosa que pudiera salvar lo que quedaba de su vida. David, por favor, suplicó, su voz quebrada, sus lágrimas cayendo libremente. No tires todo por la borda. Podemos arreglarlo. Podemos. Pero David permaneció impasible. Su corazón ya estaba endurecido por la promesa de una nueva aventura, por la emoción de lo desconocido, la imagen de Elena, vibrante y despreocupada, eclipsaba los años de lealtad y amor de Clara. No hay nada que arreglar, Clara, dijo David con frialdad. Sus palabras un golpe final. Esto se acabó. A la mañana siguiente, David no regresó de la oficina. Clara pasó el día en un estado de shock aturdido. El silencio de la casa amplificado por la magnitud de su pérdida. Los platos de la cena del día anterior seguían sobre la mesa. Una escena congelada de la víspera de la catástrofe. Al mediodía, llegó un mensajero, un sobre grande, color beige, con un sello legal. Dentro, los papeles de divorcio, la vista del documento, las palabras «demanda de disolución matrimonial». La golpearon con una realidad brutal. No era una pesadilla, era su nueva y desoladora verdad. David no solo se había ido, la estaba borrando de su vida legalmente. Clara tomó los papeles. Sus manos temblaban. Leyó las cláusulas, la división de bienes, las condiciones. Todo tan frío,
tan impersonal, tan ajeno a la vida de dos personas que una vez se habían amado. Por un momento, su primera reacción fue de rechazo, de furia. ¿Cómo podía él hacerle esto? ¿Cómo podía reducir 20 años de matrimonio a un mero trámite burocrático? Quiso romper los papeles, quemarlos, negarse a aceptar su final. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Mientras sus ojos se posaban en su propia firma preimpresa, en una de las páginas como Clara Vargas de Castro, se dio cuenta de algo profundo. David había tomado su decisión. Él ya no la quería. Rogarle más, aferrarse, solo prolongaría su agonía y despojaría de dignidad lo poco que le quedaba. Ella merecía más que ser la sombra de un hombre que ya había avanzado. Una chispa, pequeña al principio, pero decidida, comenzó a encenderse en su interior. Una chispa de autorrespeto. «Si él ya no me quiere», murmuró al aire, su voz rasposa por el llanto no derramado. «Entonces yo tampoco lo quiero a mi lado de esta manera. Merezco más». Y con esa convicción, Clara tomó un bolígrafo. Sus manos dejaron de temblar. Con una determinación helada que ocultaba un volcán de dolor, firmó los papeles de divorcio. La tinta se secó. Un punto final a un capítulo de su vida. Este acto fue el punto de no retorno. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás a la vida que conocían. La casa, que una vez fue el nido de su amor, ahora se sentía como una cáscara vacía, no solo por la ausencia de David, sino por la aniquilación de la esperanza que una vez residió allí. Mientras tanto, David y Elena se regocijaban en su recién descubierta libertad. Se habían mudado a un moderno apartamento en el corazón de la ciudad. Un nido de amor con vistas a la vida bulliciosa que David anhelaba. Elena, con su cabello rubio impecable y su risa fácil, lo llenaba de halagos, admirando su visión y su valentía por romper con su pasado. «Era hora de que vivieras de verdad», mi amor, le había dicho Elena una noche, mientras cenaban en un restaurante exclusivo, sus dedos entrelazados sobre la mesa. David había sonreído, sintiendo una oleada de euforia. Se había convencido a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, que su felicidad era su única prioridad. Elena era todo lo que Clara no era, o lo que David creía que no era. Era espontánea, despreocupada, siempre lista para un viaje de última hora o una fiesta. Su vida era una constante búsqueda de la excitación. A David le encantaba la forma en que ella lo hacía sentir joven de nuevo, desterrando la monotonía que creía que su matrimonio con Clara había impuesto. Hablaban de viajes exóticos, de cenas glamurosas, de una vida sin ataduras. En su burbuja de amor y excitación, estaban ajenos al sufrimiento que habían causado, ciegos a las consecuencias. Sus diálogos estaban llenos de planes futuros, de una fe ciega en su felicidad, un contraste brutal con la desolación silenciosa de Clara. David sentía que había escapado de una prisión, sin darse cuenta de que solo había cambiado una jaula de oro por una de cristal, más brillante, pero igualmente frágil, la sombra de Clara, la mujer a la que había abandonado sin remordimientos aparentes. Aún no había comenzado a proyectarse sobre su idilio. El nuevo apartamento de David y Elena era un lienzo de modernidad y lujo minimalista, situado en el vibrante corazón de la ciudad, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de rascacielos relucientes y las luces parpadeantes de una metrópolis que nunca dormía. Elena había supervisado cada detalle de la decoración, optando por muebles de diseño vanguardista, obras de arte abstractas y una cocina de chef que rara vez se utilizaba más allá de preparar el café de la mañana. Al principio, todo era idílico, un paraíso de excitación y novedad. Sus días se llenaban de cenas en restaurantes de moda, viajes improvisados a destinos exóticos y noches en galerías de arte y eventos sociales. Elena era la encarnación de la energía, siempre con una sonrisa radiante
y una palabra de elogio para David, alimentando su ego y su sensación de haber tomado la decisión correcta. «Por fin vives la vida que mereces», David le decía a Helena, deslizando su mano por el brazo de él, mientras brindaban con champán en su balcón privado. Clara te estaba frenando. Eras demasiado grande para esa vida pequeña. David asentía, el alcohol y el halago nublando cualquier atisbo de duda. Se sentía poderoso, libre, como si una pesada carga se hubiera disipado de sus hombros. La pasión entre ellos era innegable. Un fuego ardiente que creía que su matrimonio anterior había extinguido. Helena era el soplo de aire fresco que había anhelado, la musa que lo impulsaba a nuevas alturas, o eso creía él. Sin embargo, a medida que los meses se deslizaban, la pátina brillante de la novedad comenzó a opacarse, revelando las primeras grietas en su idilio, las pequeñas fricciones de la convivencia diaria. Antes invisibles, se volvieron más evidentes. Helena, aunque glamurosa y divertida en público, demostró ser menos cuidadosa en el hogar. La cocina de chef permanecía prístina no por su uso, sino por la ausencia total de cocinado. Los platos se acumulaban en el fregadero, y la ropa se desparramaba por el dormitorio, mientras ella esperaba que el servicio de limpieza se encargara de todo. David, acostumbrado al orden y la meticulosidad de Clara, comenzó a notar estos pequeños desajustes con una creciente incomodidad. Además, Helena era una vorágine de gastos. Sus gustos eran exquisitos y exigentes bolsos de marca, joyas relucientes, tratamientos de spa costosos, cenas diarias en los restaurantes más caros. Al principio, a David no le importó. Su fortuna parecía inagotable. Pero Helena no solo disfrutaba de los lujos, sino que los exigía, y sus demandas se volvían cada vez más audaces. «Cariño, este fin de semana podríamos ir a las Maldivas. ¿No crees? Necesito un descanso. He estado tan estresada con todo esto», diría Helena, mientras David revisaba las facturas de la tarjeta de crédito, que se disparaban a cifras alarmantes. La pasión inicial también comenzó a transformarse. Lo que David había confundido con emoción era, en realidad, una búsqueda constante de estimulación superficial. Helena carecía de la profundidad, la conversación tranquila, el apoyo incondicional que Clara le había ofrecido sin pedir nada a cambio. Sus conversaciones rara vez iban más allá de planes para el ocio, las últimas tendencias o los cotilleos de la oficina. David se encontró anhelando la calma, el entendimiento silencioso que había compartido con Clara, incluso en sus momentos de mayor distancia, el vacío que Helena no podía llenar, ese espacio donde la verdadera conexión debería haber residido, comenzó a crecer, una semilla de inquietud plantada en el jardín de su conciencia. Mientras David y Helena navegaban por las turbulentas aguas de su nueva y superficial felicidad, Clara iniciaba su propia travesía, mucho más profunda y significativa. Los primeros meses después del divorcio fueron un velo gris de dolor y confusión. Pasaba las mañanas vagando por la casa vacía, los recuerdos de David como fantasmas que la perseguían en cada habitación. Pero el momento de salvar al gato, con la señora Montoya, había sembrado una semilla. El acto de bondad desinteresada le recordó que su valor no había disminuido, que la capacidad de dar amor y cuidar aún residía en ella. Un día, su prima Isabel, una mujer enérgica y pragmática que siempre había admirado la sensibilidad artística de Clara, la visitó. Encontró a Clara sentada en el jardín trasero, observando con tristeza las malas hierbas que sofocaban las pocas rosas que aún florecían. «Clara, cariño, no puedes seguir así», dijo Isabel, sentándose a su lado y tomando su mano. «David no te merece, pero tú te mereces a ti misma de vuelta. ¿Recuerdas cómo amabas este jardín y tus pinturas?
El comentario sobre las pinturas tocó una fibra sensible. Clara había dejado sus pinceles y lienzos guardados en el ático hacía años, enterrados bajo el polvo de la rutina y las prioridades de David. Eran un hobby de juventud, un sueño que había sacrificado sin pensarlo 2 veces, para construir el hogar perfecto. «No tengo ganas», Isabel murmuró Clara, su voz apenas un susurro. «No tienes ganas ahora, pero lo tendrás», replicó Isabel con firmeza. «Empieza por algo pequeño, desentierra este jardín, planta algo nuevo, y luego, saca esos pinceles, verás cómo el color vuelve a tu vida». El consejo de Isabel fue el empujón que Clara necesitaba. Al día siguiente, con un par de guantes de jardinería viejos y una pala, Clara se enfrentó a su jardín. Cada mala hierba que arrancaba era como liberar una pequeña parte de su alma. El sol en su espalda, la tierra bajo sus uñas, el aroma a tierra húmeda y hojas. Todo era una terapia silenciosa. Redescubrió la alegría de ver crecer algo, de nutrir la vida. Pronto, su jardín comenzó a revivir. Nuevas plantas brotando de la tierra, un símbolo de su propia resiliencia. Animada por el renacimiento de su jardín, Clara se aventuró al ático. Con un suspiro, desenterró sus viejas cajas. El olor a pintura al óleo y trementina, despertando recuerdos dormidos. El caballete que David le había regalado, un objeto tan cargado de ironía. Ahora se sentía como un desafío. Al principio, sus trazos eran inseguros, sus colores apagados, reflejando la tristeza que aún llevaba dentro. Pero con cada pincelada, la emoción fluía, transformando su dolor en un lienzo vibrante. Pintó flores con colores imposibles, paisajes oníricos que representaban su anhelo de libertad, y retratos de mujeres fuertes, con miradas desafiantes. No buscaba el reconocimiento, solo un escape. Sin embargo, Isabel, al ver la transformación de Clara y la belleza de sus obras, tuvo una idea. «Clara, tienes que mostrar esto», insistió Isabel. «Hay una pequeña feria de arte y artesanía en el mercado del barrio el próximo mes. Podrías alquilar un puesto, solo para ver qué pasa». Clara se resistió al principio. La idea de exponer su alma al público la aterraba. Pero Isabel fue persistente. «No tienes nada que perder, Clara, y tienes mucho que ganar». Finalmente, Clara cedió, aunque con el corazón palpitante. No esperaba vender nada, solo quería la experiencia, la sensación de hacer algo por sí misma. El día de la feria, el sol brillaba cálidamente sobre el mercado. Clara, nerviosa, dispuso sus cuadros y pequeñas macetas con plantas de su jardín en su modesto puesto. La gente pasaba. Algunos miraban con curiosidad, otros seguían de largo. Entonces, un pequeño grupo se detuvo. Una mujer mayor, con lentes de montura fina y una expresión de sabiduría en el rostro. Se acercó a uno de sus cuadros, una explosión de dalias rojas y amarillas, pintadas con una pasión casi palpable. Esto es extraordinario», murmuró la mujer, su voz suave. «La luz, el color, tiene una vitalidad que rara vez se ve. ¿Es usted la artista?» Clara asintió tímidamente, una oleada de calor subiendo a sus mejillas. La mujer se presentó como la señora Aurora Robles, curadora de una pequeña pero prestigiosa galería de arte en el centro de la ciudad. «Sabe, hay una historia en estas pinturas», dijo la señora Robles, mirando a Clara con una mirada perspicaz. «Hay dolor, sí, pero también una inmensa esperanza, una resiliencia que se siente». Y entonces sucedió. Mientras la señora Robles y Clara hablaban, David y Elena paseaban por la feria, habiendo acudido por un capricho de Elena para ver qué curiosidades había. Caminaban de la mano. Elena con unas gafas de sol de diseñador sobre su nariz y una expresión ligeramente aburrida. David,
Sin embargo, se sentía cada vez más inquieto. La superficialidad de su vida con Helena, la constante necesidad de más, comenzaba a pesarle. Helena se detuvo bruscamente. «David, mira, ¿no es esa Clara?» David levantó la vista, y su corazón dio un vuelco. Allí estaba Clara, en el centro de un pequeño grupo de admiradores, con una sonrisa genuina y radiante en su rostro, algo que él no le había visto en años. Llevaba un sencillo vestido de verano y su cabello, que solía recoger en un moño estricto, ahora caía suavemente sobre sus hombros. La luz que emanaba de ella era casi cegadora. Sus cuadros, vibrantes y llenos de vida, rodeaban su puesto, cada pincelada una revelación de su alma. La señora Robles, una figura respetada en el mundo del arte local, sostenía uno de los lienzos de Clara con una reverencia que David no podía ignorar. David sintió una punzada de celos, no del tipo posesivo, sino del tipo que nace de la pérdida. Una extraña melancolía se apoderó de él. Clara estaba feliz, estaba prosperando, sin él. Era una visión que nunca había anticipado. Él había esperado que ella se desmoronara, que se marchitara. Verla tan vibrante y exitosa, tan dueña de sí misma, le hizo cuestionar todo lo que había sacrificado. ¿Había realmente liberado a Clara o la había liberado para ella misma? La ironía era un cuchillo afilado en su corazón. Helena, por el contrario, se mostró desdeñosa. «Por favor, David, es solo una feria de barrio, y sus obras de arte son solo flores. Cualquiera puede pintar flores». Pero David no le prestó atención. Sus ojos seguían fijos en Clara, que en ese momento se reía de algo que había dicho la señora Robles. Una risa que resonó en el aire con una alegría que él había olvidado que existía. La visión de Clara, radiante y reconocida, exacerbó las inseguridades latentes de Helena y su deseo de control. Después de presenciar la escena en la feria, Helena se volvió más posesiva y crítica con David. «Realmente, David, no entiendo por qué te quedas mirando a tu exesposa en una feria de pueblo», dijo Helena esa noche, mientras cenaban en su lujoso apartamento. Su voz era dulce, pero con un matiz de acero. «Solo la vi por casualidad», replicó David, sintiendo una punzada de irritación. «Claro. ¿Y qué? ¿Estás pensando en volver con ella?» Helena se rió, pero no había humor en su risa. «Ella es del pasado. Tú estás conmigo ahora». Los días siguientes, Helena comenzó a aumentar sus demandas. Lo empujaba a trabajar más, a cerrar tratos más grandes, a comprarle regalos más caros. «Necesitamos renovar el yate. David, ¿y ese viaje a Mónaco? ¿Cuándo lo planeamos?», susurraba al oído, sus dedos acariciando su cuello, pero sus palabras eran como órdenes. David se sentía cada vez más atrapado. La emoción inicial se había desvanecido, reemplazada por una sensación de asfixia. La risa de Helena, que una vez le había parecido tan vivaz, ahora sonaba hueca y exigente. Comenzó a comparar la calma y el apoyo incondicional que Clara le había ofrecido con la exigencia y la superficialidad de Helena. Clara nunca le había pedido nada material, solo su presencia, su amor. Helena, por el contrario, lo veía como una fuente inagotable de recursos, no como un compañero. La sombra del arrepentimiento, una tenue mancha al principio, comenzó a crecer, extendiéndose lentamente por el brillante apartamento, infiltrándose en los lujosos viajes y las cenas glamurosas. David se daba cuenta de que había sacrificado una gema por un trozo de cristal brillante, y el verdadero valor de lo que había perdido comenzaba a revelarse en el silencio de sus noches solitarias, incluso con Helena durmiendo a su lado. La grieta en el idilio de David y Helena no tardó en convertirse en un abismo. La insaciable demanda de lujos por parte de Helena
y la creciente frialdad en su amor superficial coincidieron con el inicio de una tormenta en el imperio de David. El campo de batalla simbólico de su caída no fue un tribunal o un juicio público, sino la fría y desalmada arena del mundo empresarial, un lugar que él había dominado con una ética dudosa y prioridades desordenadas. La crisis se gestó lentamente, como una enfermedad insidiosa. Primero fueron los rumores en la industria, un contrato clave que se perdió inexplicablemente, un inversor importante que retiró su apoyo. Luego, las cifras comenzaron a hablar, los ingresos de Horizonte Digital cayeron en picada, y las acciones de la compañía comenzaron a desplomarse. David, en su ceguera impulsada por Helena y su propia arrogancia, había tomado una serie de decisiones imprudentes. Había invertido en proyectos de alto riesgo impulsado por el deseo de impresionar a Helena con ganancias exorbitantes, y había descuidado la supervisión de sus operaciones diarias, dejando que la complacencia se filtrara en cada nivel de su empresa. Helena, con su constante presión por más, lo había empujado a tomar atajos y a asumir riesgos que, en retrospectiva, eran desastrosos. El punto de inflexión llegó con un escándalo ético, un proyecto de desarrollo de software para un gobierno extranjero, que David había asegurado con una agresividad casi imprudente. Fue descubierto por haber utilizado datos de forma poco ética, infringiendo la privacidad de los usuarios. La noticia estalló en los medios de comunicación como una bomba, arrastrando a Horizonte Digital a un torbellino de acusaciones, investigaciones y un aluvión de publicidad negativa. Los clientes importantes huyeron en masa, los socios estratégicos cortaron lazos, y la reputación de David, que una vez fue intocable, se hizo añicos. De repente, David se encontró completamente solo, rodeado por el eco hueco de su propio éxito desmoronado. La primera en desaparecer fue Helena. Al principio, sus quejas eran sutiles. «Cariño, ¿estás seguro de que todo esto de la compañía no afectará nuestro viaje a las Seychelles?», preguntó una mañana, con un tono más preocupado por su propio placer que por la angustia de David. Cuando la magnitud de la crisis se hizo innegable y los titulares de los periódicos gritaban sobre la caída de Horizonte Digital y la ética cuestionable de su CEO, la actitud de Helena cambió drásticamente. Su risa vibrante se convirtió en un ceño fruncido. Sus peticiones en exigencias furiosas. «No puedo creer que permitieras que esto pasara», gritó un día, arrojando un periódico con la foto de David en primera plana. «Y... mi reputación, nuestra vida. ¿Cómo se supone que voy a mantener mi estilo de vida con esto?». No hubo consuelo, ni apoyo, solo recriminaciones. La mujer que había prometido entender su ambición y compartir sus sueños se reveló como una mera sanguijuela, interesada únicamente en el estatus y la riqueza que David le proporcionaba. En cuanto la fuente se secó, ella lo abandonó abruptamente, sin una palabra de despedida, dejando solo una nota fría y una tarjeta de crédito vacía. «Lo siento, David, esto no es lo que acordamos. No estoy hecha para la pobreza», decía la nota, su caligrafía elegante contrastando con la crueldad de las palabras. Sus amigos superficiales, aquellos que se habían congregado a su alrededor como polillas a una llama, también desaparecieron. Los teléfonos dejaron de sonar. Las invitaciones a eventos exclusivos cesaron. El lujoso apartamento se sintió frío y vacío. No un nido de amor, sino un monumento a su propia vanidad. David experimentó una profunda soledad y desesperación. Se encerró en el apartamento, las cortinas cerradas, la oscuridad reflejando el estado de su alma. La comida se acumulaba en la nevera, intocada. Las botellas de licor se vaciaban rápidamente. Intentó llamar a antiguos colegas, a inversores, a amigos que alguna vez le debieron favores. Todos respondieron con excusas,
con promesas vacías, o simplemente no respondieron en absoluto. Nadie quería asociarse con el hombre que había caído en desgracia. La presión se intensificaba con un ultimátum legal. Los abogados de los usuarios afectados por la filtración de datos exigían una compensación multimillonaria, amenazando con llevar a Horizonte Digital a la bancarrota si no se llegaba a un acuerdo antes de una fecha límite inminente. El tiempo se agotaba, y David no veía salida. Fue en este momento de total desesperación, con su imperio desmoronándose y su vida personal hecha añicos, cuando sus pensamientos, inevitablemente, comenzaron a girar hacia Clara, la imagen de ella en la feria de arte, radiante y dueña de sí misma. Regresó con una claridad deslumbrante. Recordó su risa genuina, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus pinturas, la paz que irradiaba. «Te conformaste con esta vida», había dicho él. La frase resonaba en su cabeza ahora con una ironía aplastante. Ella no se había conformado. Ella había florecido. Él, en cambio, había perseguido una ilusión, sacrificando la estabilidad, el amor verdadero y su reputación por algo vacío y efímero. La casa, el jardín, la tranquilidad que había despreciado, todo lo que Clara representaba. Ahora se le antojaba un paraíso perdido. Se levantó de su sillón, sintiendo el peso de su cuerpo, la resaca de sus errores. Caminó hacia el gran ventanal y descorrió las cortinas, dejando que la luz del sol se abriera paso. La vista de la ciudad, que antes le había parecido un símbolo de su poder, ahora se veía fría y distante. Buscó su reflejo en el cristal, pero solo vio la sombra de un hombre derrotado, con los ojos hundidos y el rostro demacrado. Ya no era el David exitoso y arrogante. Era solo David, un hombre que se había perdido a sí mismo en la búsqueda de la ambición. Mientras David se hundía en el abismo de su arrepentimiento, Clara, por su parte, seguía adelante con su vida, ajena a la magnitud de la crisis de su exmarido. Sus días estaban llenos de una nueva vitalidad. La señora Aurora Robles, la curadora de la galería, había cumplido su palabra. No solo había comprado varias de las pinturas de Clara de la feria, sino que le había ofrecido una exposición individual en su galería. Clara pasó semanas sumergida en su estudio, un pequeño rincón de la casa que David había considerado inútil, pero que ahora era su santuario. Los lienzos se llenaban de colores vibrantes, de texturas ricas. Pintaba la belleza encontrada en la resiliencia, la fuerza que nace del dolor. Sus dalias, sus rosas, sus paisajes. Cada pincelada era un testimonio de su propia resurrección. También había comenzado a dar clases de jardinería en un centro comunitario local, compartiendo su conocimiento y su amor por la naturaleza con un grupo entusiasta de estudiantes. Sus manos, que antes se habían dedicado a mantener el orden de un hogar vacío, ahora sembraban vida y esperanza. El teléfono de Clara sonaba constantemente con pedidos de cuadros, solicitudes para participar en exposiciones e invitaciones a eventos de arte. Estaba construyendo una reputación por sí misma, no como la esposa de David, sino como Clara Vargas, la artista. No había venganza en su éxito, solo una tranquila satisfacción. Su resiliencia brillaba con más fuerza que nunca, una luz cálida y constante que la guiaba hacia un futuro brillante. Ella no era consciente de la magnitud del tormento de David, pero su felicidad y su paz interior contrastaban de manera devastadora con la miseria y el arrepentimiento que lo consumían. David, en sus monólogos internos, libraba una batalla contra su propio orgullo y la abrumadora culpa. La imagen de Clara, radiante, fuerte y serena, era un espejo cruel que reflejaba su propia ruina. Él, con todo su poder y su supuesta sabiduría, había destruido lo único que le ofrecía verdadera paz. David había caído tan bajo que el lujo de su apartamento
Se sentía como una celda de oro, y las vistas panorámicas de la ciudad se habían convertido en un recordatorio constante de la cumbre de la que había descendido. Habían pasado semanas desde que Elena lo abandonó y desde que su empresa se había declarado en bancarrota. Un eco vacío de lo que una vez fue Horizonte Digital. El alcohol ya no adormecía su dolor, y el silencio de las noches solo servía para amplificar el coro de sus remordimientos. Había tocado fondo. Ya no quedaba orgullo, ni arrogancia, solo la cruda y dolorosa verdad de sus errores. Su mente, una vez brillante y calculadora, ahora solo podía enfocarse en una cosa clara. No era para pedirle ayuda monetaria. Sabía que sería un insulto y que, de todos modos, no lo merecía. Tampoco era un intento de reconciliación. Era algo más profundo, más urgente la necesidad de confesar, de admitir su ceguera, su egoísmo y el daño irreparable que había causado. Era un acto de contrición, la última gota de dignidad que le quedaba, la única forma de liberar el peso aplastante de la culpa que lo ahogaba. Se vistió con la ropa más decente que encontró, un traje arrugado que ya no proclamaba riqueza, sino desesperación, y salió a la calle, sintiendo el aire frío de la realidad golpearlo por primera vez en mucho tiempo. Coincidentemente, esa misma noche se celebraba la inauguración de la exposición individual de Clara en la prestigiosa Galería Aurora Robles, en el centro de la ciudad. Clara estaba radiante. Llevaba un vestido de seda azul que complementaba el brillo en sus ojos y su cabello. Ahora con algunos reflejos dorados por el sol del jardín, caía suelto sobre sus hombros. La galería estaba llena de gente. Un murmullo alegre de voces y risas llenaba el espacio. Sus cuadros, iluminados por luces estratégicas, eran las estrellas de la noche. Eran explosiones de color y emoción, paisajes que parecían respirar. Retratos que contaban historias de resiliencia y, por supuesto, sus vibrantes dalias y rosas, que ahora se sentían más fuertes, más vitales que nunca. Los críticos de arte, los coleccionistas y los entusiastas se congregaban alrededor de sus obras, elogiando su técnica, su originalidad y la profunda emoción que transmitían. Clara se movía entre la multitud, aceptando los cumplidos con una gracia humilde, pero con una inmensa satisfacción en su corazón. Había trabajado duro para llegar a este punto, no por David, sino por sí misma. Había transformado su dolor en belleza, su vulnerabilidad en fortaleza. Se sentía libre, auténtica, dueña de cada pincelada de su vida. Su prima Isabel estaba a su lado, con una sonrisa de orgullo que no cabía en su rostro. La señora Robles, con su característica sabiduría, observaba la escena, asintiendo con aprobación. David llegó a la galería. Se detuvo en el umbral, abrumado por el contraste entre su propia oscuridad y la luz que Clara irradiaba. No la había visto así en años, tan vibrante, tan dueña de su propio éxito. Era la Clara que siempre había estado ahí, pero que él, en su ceguera, había ignorado y finalmente, roto. Observó desde la distancia cómo la gente la felicitaba, cómo sus ojos brillaban con una felicidad genuina que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Sintió una mezcla de inmenso orgullo por ella, por lo que había logrado a pesar de él, y un dolor lacerante por lo que perdió. La ironía era insoportable. Él la había abandonado por lo que creía que era una vida más emocionante. Y ella había encontrado una vida mucho más rica y significativa sin él. Clara, qué éxito, escuchó a Isabel exclamar, abrazando a su prima. David se adentró cautelosamente en la sala, sintiéndose como un fantasma en una fiesta. Nadie lo reconoció. Su apariencia desaliñada y su aura de derrota lo hacían irreconocible para aquellos que solo conocían al exitoso David Castro. Se abrió paso entre la multitud hasta un rincón apartado, cerca de una de las pinturas de Clara.
una representación abstracta del renacimiento de un jardín después de una tormenta. Sus colores vibrantes y desafiantes. Fue entonces cuando Clara, dirigiéndose a buscar una copa de agua, lo vio. Su silueta, apoyada contra la pared, era inconfundible a pesar de su aspecto cambiado. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una punzada de dolor antiguo la recorrió. Sus ojos se encontraron. La multitud, el ruido, todo se desvaneció. Solo quedaron ellos dos, a través de la distancia, en un silencio ensordecedor. David se irguió lentamente. Caminó hacia ella. Cada paso un esfuerzo. El ambiente en ese pequeño rincón de la galería se tensó. Al menos para ellos dos. La música parecía ralentizarse. Las voces de los invitados se convirtieron en un murmullo lejano. Clara lo observó acercarse. Su expresión una mezcla de aprensión y una quietud inquebrantable. Las heridas aún estaban ahí. Pero ella no era la misma mujer destrozada que había firmado los papeles de divorcio. Clara, dijo David, su voz áspera, rasposa por la falta de uso y la emoción reprimida. No había rastro de su antigua arrogancia, solo una vulnerabilidad desarmante. Necesito hablar contigo. Clara asintió, indicándole con la cabeza un pequeño balcón anexo a la galería, alejado del bullicio. El aire fresco de la noche, aunque frío, fue un alivio. David la siguió, su mirada fija en ella, como si temiera que desapareciera. Clara, comenzó David de nuevo. Sus manos temblaban mientras se las frotaba. No sé ni por dónde empezar. Clara lo miró, sus ojos serenos, invitándolo a continuar. No había rabia en su mirada, solo una profunda tristeza y una curiosidad tranquila. Lo que hice no tiene perdón, dijo David, y la confesión se sintió como una punzada de alivio. Te destrocé la vida, destruí lo nuestro, por una ilusión, una fantasía. Sus palabras eran lentas, cargadas de un remordimiento genuino que Clara sintió hasta la médula. Él no estaba culpando a Elena, ni a las circunstancias. Se estaba culpando a sí mismo. Elena, ella se fue. En cuanto el dinero y el estatus desaparecieron, continuó David, una sonrisa amarga en sus labios. Y entonces lo vi. Todo. Lo que perdí. Lo que eras tú para mí. La paz. La lealtad. El amor incondicional que me ofreciste y que yo pisoteé. David bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Las lágrimas, calientes y vergonzosas, comenzaron a deslizarse por sus mejillas demacradas. Era un llanto silencioso, el desahogo de años de ceguera y dolor. Vi lo que has logrado, dijo, levantando la vista, sus ojos enrojecidos fijos en ella. Eres increíble, Clara, más fuerte, más hermosa que nunca. Y yo te di la espalda por algo tan vacío. Fue un momento de aguantar la respiración. La imagen de David, antes tan poderoso e inquebrantable, ahora quebrado y arrepentido. Era un shock. Parecía que su mundo se había derrumbado, y él lo admitía sin reservas. Clara lo escuchó. Cada palabra era un eco del dolor que había sufrido, pero también una confirmación de su propia victoria. Sintió una punzada de compasión por el hombre destrozado que tenía delante. Un hombre que una vez había amado y que ahora solo inspiraba lástima. Lo sé, David, dijo Clara, su voz suave pero firme. No había reproche, solo una verdad inmutable. Me hiciste mucho daño, un daño que no creí que sanaría jamás. David se encogió, sus hombros temblaban. Pero lo sané, continuó Clara, sus ojos ahora fijos en el horizonte lejano de la ciudad iluminada. Me sané a mí misma, y en ese proceso encontré algo que había olvidado. Mi propia fuerza, mi propio camino. No dependo de nadie para ser feliz.
La mirada de David se posó en ella, llena de asombro. Clara había crecido. Ya no era la mujer silenciosa y sacrificada que él había abandonado. Había forjado una nueva identidad, una que no incluía su sombra. «Te perdono», David dijo Clara, y la palabra resonó con una profunda liberación. No solo para David, sino para ella misma. «Te perdono, no porque merezcas mi perdón, sino porque yo merezco vivir sin el peso del rencor. Merezco avanzar, y para eso necesito soltarte por completo». La mirada de Clara no era de enojo, ni de triunfo, sino de una tranquila aceptación y una pizca de compasión. Era el reconocimiento de su error, el testimonio de su propia redención. Las palabras de Clara, su perdón, aunque no significaran una reconciliación, eran la absolución que David necesitaba para comenzar su propio camino hacia la paz. Ella le deseó lo mejor, no con frialdad, sino con una genuina esperanza de que él también pudiera encontrarla. David no respondió con palabras, solo con un asentimiento lento, sus ojos aún llorosos, pero con un brillo diferente, como si una pesada losa se hubiera levantado de su alma. La oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por un tenue, pero innegable, rayo de esperanza. La reivindicación de Clara no era solo su éxito como artista, sino su capacidad para perdonar, para trascender el dolor y seguir adelante, dejando atrás a quien la había herido. Y en ese perdón, David encontró el catalizador para su propia búsqueda de redención. La confesión de David en la galería había sido un punto de inflexión para ambos, aunque sus caminos se bifurcaran drásticamente. Para Clara, fue el último lazo que la unía al dolor del pasado, una liberación que le permitió volar aún más alto. Para David, fue el primer paso en un largo y arduo viaje hacia la redención. La caída del villano, si se le podía llamar así, no fue en un estrado judicial, sino en el brutal mercado de la reputación y las finanzas. David Castro, el magnate de Horizonte Digital, se convirtió en una nota a pie de página en los anales de los fracasos empresariales. Los artículos de prensa lo destrozaron. Los inversores le dieron la espalda, y la liquidación de su empresa fue rápida y despiadada. Perdió su fortuna, su estatus, su apartamento de lujo y, lo más doloroso, la ilusión de un futuro brillante con Elena. Elena, la villana tipo A de esta historia, no recibió un castigo directo de la justicia, pero su destino fue igualmente desolador a su manera. Desapareció de la vida de David tan rápido como había llegado, volviendo a la búsqueda de otro benefactor rico, condenada a una existencia de superficialidad y vacío, incapaz de encontrar la felicidad genuina que el dinero no podía comprar. Su verdadera sentencia fue la perpetua insatisfacción, una vida sin raíces ni propósito más allá del materialismo. David, el malentendido, por la sociedad que una vez lo había admirado ciegamente, se encontró con una realidad cruda. Aquellos que antes lo adulaban por su riqueza y su poder, ahora lo veían con una mezcla de lástima y desprecio. Los murmullos lo seguían en la calle. Las miradas furtivas lo hacían sentir como un paria. No intentó defenderse, ni culpar a nadie. Había aceptado su destino. El proceso de bancarrota reveló una serie de malas decisiones impulsadas por la vanidad y la codicia. Pero no había elementos criminales, solo un hombre que había perdido el rumbo. David se despojó de sus trajes de diseño, de su reloj de oro, de todos los símbolos de su antiguo yo. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio modesto, lejos del brillo de la ciudad que una vez había sido su reino. Mientras David se reconstruía desde las cenizas, Clara florecía con una vitalidad asombrosa. Su exposición en la Galería Aurora Robles fue un éxito rotundo. No solo se vendieron la mayoría de sus cuadros, sino que recibió encargos de coleccionistas importantes
y ofertas para exhibir en otras ciudades. El arte de Clara, lleno de vida y resiliencia, resonaba con la gente, y su historia, aunque ella no la publicitaba, se extendía de boca en boca, inspirando a muchos. La señora Robles, una mentora y amiga para Clara, le ofreció una oportunidad significativa, ser la directora del departamento de arte en una nueva fundación que ella estaba creando, dedicada a fomentar el arte como terapia para personas que atravesaban momentos difíciles. No era solo un puesto, era la oportunidad de vivir su propósito, de inspirar a otros y de crear belleza en un sentido más amplio. Era el tipo de oportunidad que le permitía desarrollar aún más su talento y su espíritu compasivo. Clara, sintiéndose libre y realizada, aceptó con entusiasmo. Una tarde, Clara y su prima Isabel, su ayudante incondicional, estaban sentadas en el jardín de Clara, que ahora era un oasis de colores y fragancias. Las rosas florecían con una exuberancia que reflejaba la propia alma de Clara. ¿Puedes creerlo? Isa, dijo Clara, con una sonrisa serena, mientras sorbía su té de hierbas. Hace un año, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a sentirme feliz, o completa. Isabel tomó su mano, sus ojos llenos de afecto. Lo sé, mi amor, fue un infierno. Pero mírate ahora, floreciste. Fue difícil, continuó Clara, su mirada perdida en el horizonte. El dolor, la traición, fue abrumador, pero, al final, me obligó a encontrarme a mí misma. Me obligó a recordar quién era Clara antes de David, y es mejor de lo que jamás imaginé. Isabel asintió. David te hizo un daño terrible. Clara, pero también, irónicamente, te liberó. Sí, dijo Clara, contemplativa. No lo habría elegido, claro, pero el dolor, a veces, es el catalizador para un nuevo comienzo. Supe que tenía que perdonarlo, no por él, sino por mí, para poder avanzar, para no llevar el peso del rencor. Es una paz que no tiene precio. Mientras tanto, David había iniciado un proceso de introspección profunda. Sin la distracción de la riqueza o la superficialidad de Elena, se vio obligado a confrontar la persona en la que se había convertido. Comenzó a asistir a reuniones de grupos de apoyo para personas que habían perdido todo, no por adicciones, sino por la adicción al éxito y el ego. Allí, escuchó historias de vidas destrozadas, de arrepentimientos similares a los suyos. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente humano, no una máquina de hacer dinero. En lugar de intentar reconstruir su imperio, David buscó formas de expiar sus pecados, de devolver algo a la sociedad que tanto le había dado y de la que tanto había abusado. Comenzó como voluntario en un refugio para personas sin hogar en su nuevo barrio. Al principio, fue incómodo. Él, el hombre de negocios de millones, ahora servía comida a los desfavorecidos, pero con cada día, la humildad crecía en su corazón. Escuchaba sus historias, les ofrecía una sonrisa, una palabra amable, el trabajo manual, la conexión humana genuina. Comenzó a lavar su alma. No buscaba el reconocimiento. De hecho, evitaba cualquier tipo de publicidad. Simplemente trabajaba, día tras día, encontrando un nuevo propósito en el servicio desinteresado. Sus manos, que antes solo habían manejado contratos y balances, ahora cortaban vegetales para el almuerzo del refugio, limpiaban pisos y ofrecían un hombro para quienes lo necesitaban. La paz que había anhelado en su vida de lujos, la encontró en los rincones más humildes de la sociedad, trabajando junto a aquellos a quienes, en su anterior vida, habría ignorado por completo. Era un camino arduo, sin glamour ni aplausos, pero por primera vez en mucho tiempo, David se sentía en paz consigo mismo, la verdadera calma. Para él, no era la ausencia de problemas,
sino la presencia de un propósito redentor. 5 años después, el jardín de Clara era un testimonio viviente de su segunda primavera, una sinfonía de colores y aromas que atraía a mariposas y colibríes. La pequeña casa que una vez había sido un nido de silencio y dolor, ahora rebosaba de risas y la suave música de conversaciones significativas. Clara Vargas, la artista, no solo era una figura reconocida en el mundo del arte local, sino una inspiración. Sus exposiciones agotaban las entradas en minutos, y sus obras, cargadas de emoción y resiliencia, adornaban las paredes de colecciones privadas y galerías de renombre. Su arte no solo era bello, contaba una historia de transformación, de la capacidad humana para florecer incluso después de la más devastadora de las tormentas. No era solo el éxito material lo que la definía. Clara había construido una vida vibrante, llena de amigos genuinos que la valoraban por su corazón y su espíritu. Isabel seguía siendo su confidente y su apoyo incondicional, celebrando cada uno de sus logros con una alegría desbordante. Y, quizás lo más sorprendente, había encontrado un nuevo amor. Miguel era un arquitecto tranquilo y de buen corazón que la admiraba no por su fama, sino por la mujer fuerte, compasiva y auténtica que era. Su amor era una brisa suave, constante y nutritiva, un contraste refrescante con la turbulencia del pasado. Su hogar, el mismo que David había despreciado, ahora era un reflejo de su paz interior y su prosperidad, un santuario de amor y creatividad. Fiel a su espíritu generoso y al deseo de devolver a la comunidad, paying it forward, Clara utilizó su éxito y su historia para inspirar a otros, bajo la tutela de la señora Robles, quien se había convertido en una figura casi maternal para ella. Clara fundó El Jardín del Alma, una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar el arte y la jardinería como terapia para mujeres que atravesaban situaciones difíciles, divorcios, duelos o simplemente la pérdida de su identidad. Sus talleres eran oasis de creatividad y curación, donde las mujeres aprendían no solo a pintar o a cultivar plantas, sino a cultivar su propia resiliencia y a encontrar su voz interior. Daba charlas inspiradoras, compartiendo su propia experiencia con una honestidad desarmante, demostrando que la adversidad podía ser la semilla de un renacimiento. Cada pincelada, cada semilla que plantamos, decía Clara en uno de sus talleres, con una sonrisa serena, es un acto de fe en nosotras mismas, en nuestra capacidad de crear belleza a partir del caos. Mientras tanto, David había encontrado su propia forma de redención, muy lejos de los focos y del mundo empresarial. Nunca recuperó su riqueza o su estatus anterior, ni lo deseaba. Su arrepentimiento lo había guiado a un camino de humildad y servicio. Trabajaba a tiempo completo en el refugio para personas sin hogar, un techo de esperanza, que había comenzado como voluntario. Sus días se llenaban de trabajo manual, de escuchar historias, de ofrecer consuelo y apoyo a aquellos que la sociedad había olvidado. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a las firmas de contratos, ahora estaban curtidas por el trabajo, pero su corazón, antes frío y ambicioso, rebosaba de compasión. Se le veía sereno, su rostro más delgado, con líneas de expresión que denotaban una vida de esfuerzo, pero también de paz. Ya no vestía trajes caros, sino ropa sencilla y práctica. La arrogancia había sido reemplazada por una quietud humilde. Había aprendido el verdadero valor de la vida, no en el dinero o el poder, sino en la conexión humana y el servicio desinteresado. A veces, de forma anónima, asistía a alguna de las charlas públicas de Clara, o visitaba galerías donde se exponía su obra. Se quedaba al fondo, observando la admiración en los rostros de la gente, sintiendo una tranquila satisfacción por el camino que ella había labrado. Su perdón le había permitido a él también encontrar un nuevo propósito,
una vida de significado que su antigua existencia de lujos nunca le había ofrecido. La visión de Clara, feliz y realizada, era una constante confirmación de que su arrepentimiento y el perdón de ella habían sido el catalizador para su propia transformación. La historia termina con una imagen de Clara en su jardín, un día soleado de primavera. Viste un delantal salpicado de tierra y pintura, una sonrisa de pura alegría en sus labios. Levanta una rosa recién florecida, de un color rosa vibrante y un aroma embriagador, y aspira su fragancia con los ojos cerrados. El sol de la mañana ilumina su rostro, un halo dorado que simboliza la esperanza, la belleza y la renovación que brotaron de la adversidad. La rosa, perfecta en su imperfección, es un reflejo de Clara misma, una vida que ha florecido plenamente después de la tormenta más oscura. Si esta historia ha conmovido tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale, me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.